Hoy continuamos con nuestra serie y el consejo de Dios para nosotros es: acércate a mis promesas. Amén. Para esta predicación quisiera poner algunos puntos como introducción, y más que unos puntos, quiero hablar de tres, quiero postular o hacer tres afirmaciones en las que podamos entender. Para poder entender el mensaje completo, es importante que veamos este contexto. Y voy a comenzar por decirle lo siguiente: ¿cuántos creen esto? Que una vez que Dios toca y se hace poseedor de alguien, esto no es una posesión o algo que Dios hace en tiempo parcial, sino que es de por vida. ¿Cuántos creen que Dios toca de por vida a una persona? ¿Cierto que sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si Dios toca una vida, porque si Dios llega a una vida, porque si Dios toma una vida, Él nunca entregará lo que ya es suyo, nunca lo entregará a Satanás. Él no se lo dejará al enemigo, porque si Él te ha comprado a ese precio, no es para luego entregarlo al enemigo. Otro punto que quiero exponer es el siguiente: cuando Dios toma a una persona, cuando Dios llega a una vida, cuando Dios posee una vida, Él la guarda. Nosotros podemos flaquear, fallar, incluso caer en pecados, pero una vez que Dios nos posee, una vez que Él es el dueño de nuestra vida, nunca en la vida Él perderá interés por nosotros. ¿Entendemos eso? No es que Dios hoy te trajo, te ha salvado y dice: bueno, si te va mal, allá tú. Ese no es el Dios de la Biblia. Ahora, muchos pueden interpretar mal esto y pensar que pueden vivir como les plazca, y porque al fin y al cabo Dios no va a perder interés en mí. Pues no es así. Permítame ir al otro punto. La palabra del Señor también nos dice en el Salmo 37, versículo 28, que Jehová no desampara a sus santos. Dice que para siempre serán guardados. Estoy parafraseando un poco el versículo. Y luego dice, quisiera decir que aquellos a quienes Dios posee, aquellos a quien Dios ha comprado con su sangre preciosa, aquellos a quien Dios ha llamado, ha tocado su alma, Él los prepara para ir siempre creciendo en utilidad. Y esto incluye a los siervos caídos y desalentados. Tú puedes estar tal vez convencido de que Dios ha perdido interés en ti, que Él no te usará nunca más. Si Dios te usó durante un tiempo y ahora te sientes lejos de Dios, puede llegar ese pensamiento de que ya nunca más Dios te va a usar. Pero la verdad es que si tú tienes un corazón contrito y humillado, tú estás siendo preparado para algo mejor en tu vida. Amén. Dios usa incluso aquellas cosas con que Satanás pretende destruirnos. Nosotros encontramos en la Biblia ese patrón en la vida de muchas personas que han sido llamadas, tocadas y poseídas por Dios. Entonces, en la Biblia leemos de que hombres piadosos, hombres santos, cayeron en faltas y pecados deplorables, en pecados horribles. Y creo que usted ya puede estar pensando, identificando en la Biblia hombres que han caído de una forma terrible. Pero a veces ellos estuvieron listos para dejar todo. Hubo hombres que quisieron dejar todo, y hombres de Dios. ¿Cuántos? No necesita levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes han pensado: no sé para qué sirvo yo? Yo quiero dejar todo esto de la iglesia. Al fin y al cabo no cumple con las expectativas que yo tengo. Pero aunque los hombres de Dios alguna vez perdieron el interés, perdieron o cayeron, Dios nunca perdió el interés en ellos. En lugar de eso, Dios siguió viniendo a ellos. Y luego, después de que estaban arruinados en la ceniza de la ruina en la miseria de su pecado, muchos fueron sanados. De hecho, muchos después de haber pecado
de forma profunda, disfrutaron al ser restablecidos de los mejores días de su vida, de los mejores días de sus ministerios. Quiero mostrarte que una vez que Dios te toca y te posee, te llama y usará todo en tu vida, incluyendo tus fracasos, tus problemas, tus pruebas, para prepararte para mejores cosas. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un nacido de nuevo, no importa que hoy estés en un valle de sombra o de muerte, Él te mantendrá. No importa si estás en aflicciones, Él te levantará. Amén. Pensemos por un momento en el tiempo cuando Dios vino a nuestra vida y nos tocó de forma maravillosa. ¿Sabe? Fue algo sobrenatural. ¿Cuántos pueden entender eso? Fue algo sobrenatural, porque hubo un cambio en el interior de tu ser. Fue algo sobrenatural porque comenzaste a despreciar cosas que amabas. Fue un cambio sobrenatural porque ningún hombre por su propia cuenta tendrá la disposición de dejar su vicio, su pecado, si no es que viene un poder mayor para gobernar esa vida. Y ese poder mayor se llama Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gracias Jesucristo? Gracias Padre por Jesús. ¿Ok? Cuando Dios te llamó así hacia Él, Él te llenó de algo, de su Santo Espíritu. En ese momento Dios hizo un compromiso contigo. Dios con eso dijo: yo te quiero, yo te reclamo, yo creo. No solamente yo creo, sino que Él dice: tú eres mi posesión, tú me perteneces. Y entonces súbitamente Él tomó el control de tu vida. Y cada domingo algunos de ustedes están ansiosos de llegar a buscar o a escuchar de la palabra de Dios, porque hay un cambio, hay una necesidad en tu ser. Tu vida necesita ser alimentada con la palabra de Dios. Y esto no es de nosotros, es de Él, que pone el querer como el hacer su buena voluntad. Amén. Entonces Él tomó el control de nuestra vida, porque pasamos a ser posesión adquirida por Dios. O sea, pasamos a ser la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La palabra nos dice eso en Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y mire la última frase, lo que dice: la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo ganó el Señor su iglesia? Por su propia, diga, por su propia sangre. Aleluya. Mi amado hermano, el creador del universo te compró a precio de su propia sangre. Y déjeme decirle esto o repetirle esto, pero si usted no lo sabía, será bueno que usted lo entienda. Permita que esto caiga en su interior. Nada tiene poder sobre esa sangre. Nada tiene poder sobre la sangre de Cristo. ¿Aló? Tú, a pesar de que hayas tal vez caído en algún pecado, tú aún sigues siendo posesión de Dios, y Él es tu guardador. Y hoy te está preparando, hoy te está hablando para que tú entiendas hacia dónde Él quiere llevarte. Dios quiere revelarte realmente cosas en esta mañana. Dios quiere mostrarte cosas en esta mañana, y espero con el favor y la gracia que viene a través de su Santo Espíritu poder llevar este mensaje a tu corazón, para que luego haya una reacción correspondiente a la palabra de Dios. Amén. Veamos entonces el patrón bíblico. Veamos entonces cómo en la Biblia Dios nos muestra. Y voy a tomar algunos ejemplos que ustedes ya conocen. Pero por ejemplo, el gran líder de Israel, que fue tomado, tocado, poseído por Dios, ¿quién fue ese? Moisés. El Señor lo guardó a través de prueba tras prueba y a través de todo. Dios estaba preparando a este hombre para un gran trabajo. Moisés fue tocado
por Dios mientras aún vivía en la casa de Faraón. Fue tremendo esto. Y como resultado, Moisés rehusó ser llamado hijo de Faraón. La palabra en Hebreos 11 nos recuerda que él escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, él prefirió seguir con el pueblo antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, escuche esto, por mayores riquezas el vituperio de Cristo más que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí vemos una gran diferencia entre los hombres de hoy y este hombre. Están picudos, ¿saben dónde están los versículos y todo? O sea, no lo nombré, pero el 25 también estaba relacionado ahí. De todas maneras les quiero decir que la gran diferencia es que él escogió el vituperio, escogió el sufrimiento, escogió la pobreza económicamente hablando, escogió la dificultad en lugar de las riquezas. ¿Sabe cuánto dinero tenía Moisés siendo hijo de Faraón? Todo el que usted se imagine y más. Yo creo que las cifras sería muy difícil llegar a ellas. No hay forma de evaluar las riquezas de Egipto. ¿Usted se imagina todo lo que tenían? ¿Saben ustedes que las más grandes obras de ingeniería se realizaron en Egipto en los tiempos pasados, cuando no habían máquinas? ¿Cómo hicieron para hacer esas pirámides? ¿Cómo desarrollaron tantas cosas? O sea, el poder que había ahí, todo eso estaba frente a Moisés, y él prefirió ser vituperado, él prefirió la pobreza, él prefirió a Cristo. Difícilmente usted encontrará hoy hombres dispuestos a dejar todo, absolutamente todo, riquezas, fama, popularidad, todas esas cosas, por servir a Cristo. Incluso muchos de los que nosotros esperábamos que fueran grandes hombres, guías de pueblos, han decepcionado porque han preferido la fama, la fortuna y el glamour que ser hijos de Dios con humildad. Hermanos amados, yo creo que ninguno de nosotros tiene duda de que Dios tocó la vida de Moisés mientras él estuvo en Egipto. Moisés entonces rechazó todo lo que era de la carne y supo que estaba llamado a liberar a Israel. Esto es importante. Moisés supo que él había sido llamado a liberar a Israel. Porque aseguro esto: la palabra del Señor nos dice que él, hiriendo al egipcio, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Hechos 24 y 25. Estoy parafraseando. O sea, él lo entendió, que Dios por mano suya libraría al pueblo, pero el pueblo no lo entendía así todavía. Y si usted siente que Dios lo ha llamado para servir, si usted sabe, no solamente siente, sino que tiene esa convicción y sabe que Dios lo ha llamado para servir, tal vez ninguno de nosotros nos hemos dado cuenta de eso, pero eso no anula el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen Dios me ha llamado? ¿Cuántos tienen esa convicción? Gloria a Dios. Entonces, como Moisés se sintió incomprendido, tuvo temor del faraón, y por esta acción él tuvo que huir de Egipto. Sabemos esa historia, ¿cierto? Pero cuando Moisés, escuche esto, cuando Moisés salió de Egipto, Moisés era totalmente poseído por Dios. Dios era el dueño de la vida de Moisés, del corazón de Moisés, de los propósitos en Moisés, a pesar de que este hombre no sabía que estaba a punto de pasar un desierto por 40 años.
Tal vez estés pasando un desierto. Oro a Dios para que no sea 40 años. Pero si son 40 años, ¿qué importa? ¿Qué importa si son 40, 50 o los que sean? Si un día Dios te ha llamado a servir, en su tiempo Él levantará tu vida. Aunque hayas pasado sueños, dolores, aunque hayas pasado por un valle de aflicción, Dios cumple su palabra. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Este hombre fue llamado a vivir en la parte de atrás del desierto por 40 años. ¿Qué es lo que representa este periodo de desierto en la vida de Moisés? Ese es el tiempo que, escuche bien, muchos siervos de Dios, posesión de Dios, llamados por Dios, tocados por Dios, tienen que enfrentar. Algunos creen que es fácil. Oh, el pastor se la pasa súper fácil. No, y no estoy aquí quejándome, estoy dando gloria a Dios por sus vidas. Pero a veces, mis amados hermanos, incluso en el trabajo de una persona, simplemente por decir que es cristiana, está siendo visto de una manera diferente. Y ustedes saben que es verdad. Es doloroso cuando algunos cristianos o cristinos son cristianos en la iglesia y afuera son de la secreta. O sea, aquí en la iglesia todo el mundo le dice hermano y allá nadie lo conoce por cristiano. ¿Sabe una cosa? Es hora de ser genuinos con Dios. Si Dios te ha llamado, ¿por qué escondes tu llamamiento? Muchos de los hombres de Dios a través de la historia son hombres, personas que se han sentido estancados, incluso en un lugar ajeno. Eso puede estar pasando con nosotros que somos extranjeros aquí. Tal vez nos sentimos frenados, sentimos que no tenemos esa capacidad, nos sentimos que nosotros tal vez no podemos porque como somos un extranjero. Pero muchos de los hombres que Dios llamó fueron extranjeros. Dios tiene un gran propósito cuando Dios te llama a otro lugar. Ustedes y yo tenemos un privilegio, hermanos. Por favor, veámoslo. Amén. Entonces, hombres y mujeres que estuvieron desesperados porque entendían que estaban realizando labores totalmente inferiores a los que ellos entendían que Dios tenía en mente para ellos. Moisés fue justo como estos siervos. Él fue extranjero durante mucho tiempo. Y él tenía un poderoso llamado en su vida y soñaba con realizar grandes obras para Dios, pero él todavía estaba estancado en la parte más desierta, en la parte de atrás, en la parte tal vez más oscura del desierto, sin un futuro claro. Yo no sé cuántos de ustedes entienden que el llamado para sus vidas, no importa donde ustedes estén, ese es irrevocable. Yo quiero animarte hoy que en tu corazón abras, te puedas por un momento plantear de que Dios realmente te ha llamado. Dios no te ha llamado para que estés aquí sentadote en una silla o esperando que cada 8 días alguien te predique algo y luego bostezar y salir de aquí sin que haya un cambio en tu vida. Si eso es así, yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Y qué es lo que no entiendo? Que haya algo tan impactante, tan impresionante como que el Dios del cielo tenga un propósito en tu vida, te tenga en su nómina, te tenga en sus planes y tú solamente pienses que con venir un domingo a la iglesia todo está arreglado. Yo no sé por qué algunas veces siento que la palabra de Dios en sus corazones, en sus vidas, no tienen el impacto que deberían tener. No sé por qué algunos de ustedes necesitan a veces que tengan que darle un empujón humano. Yo te pido en el nombre de Jesús y te hablo en el nombre de Jesús esta mañana para que seas consciente que el llamado no lo hace ningún hombre, lo hace el Dios santo, santo, todopoderoso. Necesitas reaccionar a eso. Amén. Entonces,
Seguramente Moisés estaba diciendo: Señor, tú me tocaste, tú me hablaste. ¿Cómo es que cambiaste todo lo que yo tenía? Tú me has traído a un desierto. Yo me siento totalmente solo aquí. ¿Por qué me has dejado aquí? Tú podrías darme algo más en mi vida que cuidar unas pocas ovejas, porque eso hacía Moisés. ¿Usted se imagina un hombre con un llamado aquí dentro y de pronto en una montaña orando y viendo 4 ovejas por ahí ve y no pasar nada en su vida? Recuerdo hace unos años de rodillas delante del Señor, clamando con mis manos en alto, diciéndole: Señor, ¿para esto me salvaste? Para estar aquí en mi casa esperando que pasen las horas. Yo clamo a ti, yo oro a ti, pero no pasa nada en mi vida. ¿Para esto me llamaste? ¿Para esto me salvaste? Yo no quiero ponerme simple y llanamente como un ejemplo. Lo digo de lo profundo de mi corazón, y entiendo que tal vez alguno de ustedes puede estar pensando: ¿para esto me llamaste, Dios? ¿Para escuchar al pastor cada 8 días que pegue 4 gritos ahí? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Para esto me llamaste? Puede preguntarle hoy a Dios: Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me salvaste? Ese sacrificio en la cruz fue muy doloroso, y tú me compras y es eso todo. No hay nada más. ¿Cuántos saben que hay algo más? ¿Cuántos creen que hay algo más? ¿Cuántos quieren eso, algo más? No todos, pero bueno, el que quiera, gloria a Dios por los que quieren. Gloria a Dios por los que anhelan servir a Dios. Gloria a Dios por los que tienen en su corazón y saben que hay algo más que estar sentado un domingo en un lugar. Tal vez dices: bueno, es que yo lo he intentado. Bueno, es que a mí me han defraudado. Bueno, es que yo pensaba que Dios arreglaría mi vida de tal manera para que entonces, ay, si yo pudiera servirle. Error. Tú no naciste para darle gloria a un hombre o a una mujer en tu hogar. Tú no naciste para complacer a tus hijos. Tú naciste para darle gloria a Dios. Y eres llamada para darle gloria a Dios. Amén. Me siento olvidado, podía haber dicho Moisés. ¿Cierto que sí? ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos olvidados por Dios? No levante la mano. Pero veamos qué estaba pasando alrededor de Moisés. Moisés tenía un suegro. ¿Cómo se llamaba? Ya. Qué bueno, estos hermanos tan picudos, se las saben todas. Así que Jetro hacía un trabajo muy importante. ¿Sabe qué hacía él? Él exploraba el desierto. Él trabajaba buscando fuentes de agua. Él trabajaba conociendo nuevos caminos. Él quería expandirse. Él no entendía por qué, pero el propósito por el cual Jetro hacía todo ese trabajo era para que el pueblo de Dios un día conociera cómo vivir en el desierto. Porque ya Moisés estaba ahí, pero Moisés estaba comiéndose las uñas, porque no pasaba nada en su vida. Entonces, mi amado hermano, tal vez hay alguien aquí mismo, en este lugar, que está haciendo el trabajo para que un día Dios use tu vida. Tal vez hay alguien aquí, de hecho lo hay. Aquí hay personas que vienen a limpiar los baños para que usted pues los use. Eso para darle gloria a Dios. ¿Se da cuenta? A veces no nos percatamos de que Dios está al frente de las cosas. Tal vez Dios está haciendo el trabajo por el cual, o preparando el terreno por el cual tú vas a pasar. Ojo con eso. Amén. Y entonces, bueno, volvamos a Moisés. De pronto, súbitamente, Moisés tuvo un encuentro con la zarza ardiente. ¿Se acuerdan de eso? La zarza seguramente era un arbusto común y corriente, un arbusto vil,
inútil. Pero Dios hizo que esa zarza ardiera, y de esa zarza vino una voz diciendo: quita tus sandalias, Moisés, tú estás en tierra santa. Entonces el Señor dio un mensaje directo al corazón de Moisés, y después de unas pocas horas la vida de Moisés nunca fue la misma, y él fue llamado. Dios le instruyó y le dijo: ve, reúne al pueblo de Israel y dile a Faraón: deja ir a mi pueblo. Habían pasado muchos años en el desierto, y Jetro había abierto muchos caminos y muchos nuevos pozos de agua. Era el tiempo para que la gloria de Dios fuera manifestada. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: yo no te he olvidado, yo te he estado preparando, yo tengo planes para tu vida, yo he estado contigo desde el principio, y yo fui quien te trajo a este desierto. Dios te dice en esta mañana: yo fui quien te trajo a este país. Yo fui quien hizo las conexiones con las personas. Yo fui quien te ha dado un esposo, una esposa. Yo soy quien estoy haciendo algo con propósito para tu vida. Para Dios nada es casualidad. Si Dios te está hablando, di gloria a Dios. Ok. Entonces Dios tomó un arbusto inútil y causó increíbles cambios en la vida de Moisés y en la vida, escuche esto, de un país. Muchas cosas cambiaron. Y déjame decirte que asimismo hoy yo puedo ser ese arbusto, esa zarza vil e inútil, que quiere hablar a tu vida, que Dios está usando para hablar a tu vida, para hablar a tu corazón. Y basado en eso, permítame hacerle una pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Estás en el último rincón del desierto? ¿Dónde estás? Donde quiera que tú estés, Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Porque quizás estás pasando trabajos, o dices: Señor, pero ¿cómo me vas a usar a mí si ni siquiera es un buen trabajo tengo? Si ni siquiera gano lo suficiente, a veces no llego a final de mes para pagar las cuentas, para sostener a mi familia. No tengo un trabajo de influencia, yo no soy alguien que pueda influenciar a muchos, porque yo soy un simple obrero. Hace un momento se lo dije: Moisés tenía todo y después se convirtió en un pobre obrero. Todos creen que es al revés: me tengo que hacer rico para luego servir a Dios. Pero no es así. Dios hizo a Moisés pobre para que le sirviera a él, no para tener gloria de los hombres, sino para que los hombres le dieran gloria a él. ¿Ok? ¿Me explico? No fue para glorificar a ningún hombre, para exaltar a Moisés. Sí fue exaltado Moisés, pero no de la forma en que él iba a ser exaltado siendo hijo de Faraón. Entonces tal vez tú estás en un matrimonio que prueba tu alma cada día. Tal vez vives en un matrimonio que te causa dolor porque no tienes paz, porque discutes, porque no hay nada que te agrada del matrimonio. A pesar, tú sigues haciendo un gran esfuerzo por estar ahí. ¿Cuánto les pasa eso? Ninguno levante la mano, por favor. Tal vez tu cónyuge es incrédulo, y creo firmemente que ninguno de ustedes envidia las bendiciones de otros, ¿cierto que no? Pero tú te preguntas: Señor, ¿por qué no estoy siendo usado? Tú me has dado un corazón para hacer más por tu reino. Y tú ¿cuántos de ustedes le han dicho al Señor: Señor, no me dejes a un lado? Mis amados hermanos, igual que Dios estuvo con Moisés, lo está contigo. No hay ninguna diferencia. Tú puedes estar frustrado con tu limitada existencia, pero todo ese tiempo Dios te ha guardado y te está preparando. No es cuestión de un día, no es cuestión, no sabemos cuánto nos va a costar a nosotros. Pero déjeme decirle, en la Biblia encontramos historias de personas que han hecho cosas terribles, pero Dios siempre los guardó. Y todos conocemos el ejemplo que muchas veces hemos hablado: David.
David también fue un hombre poseído, oiga, un hombre posesión de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Era hijo de Dios David? ¿Seguro? Y se sabe en la Biblia. Qué bueno estos muchachos tan duros hoy. Pero mire, este David, que era un gran guerrero, que mataba gigantes, un salmista ungido, un poderoso rey. Aquí estaba este guerrero frente a un gran problema. Porque aún estando en esta altura, David fue sorprendido por un violento ataque de lujuria. ¿Se acuerdan esa historia, cierto? Era un rey virtuoso, había conquistado muchas batallas, victoria sobre enemigo tras enemigo. Él había recuperado, él había restituido el arca y había recibido una promesa del Señor para su descendencia eternamente. La escritura dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él fue. Entonces un día David, como ustedes saben, miró a Betsabé y fue vencido por una horrenda lujuria. ¿Cierto que sí? Pero finalmente cayó aún más profundo. Todos conocemos la historia. Incluso se convirtió en asesino del marido de su amante. Oiga, ese hermano, ¿nos gustaría tener a un hermano así en la iglesia? Yo sabía que ustedes iban a decir que no. Pero a Dios le gustaría tener asesinos aquí para convertirlos en hijos suyos. Dios quiere traer a los adúlteros aquí para que se conviertan en hombres santos delante de Él. Nosotros tenemos ese problema de ver que el otro, si es terrible, uy, no me lo aguanto. Para nosotros saber que una mujer ha sido prostituta, como que, uy, las hermanas van a decir, uy, pero a ver, marido mío, no se me le arrime mucho a ella. ¿Por qué se ríen las señoras? ¿Será que es verdad que le digo esto? Mis amados hermanos, ¿qué es lo que este punto en la vida de David representa para nosotros hoy? Es un cuadro de un siervo poseído por Dios, tocado por Dios, llamado por Dios, que ha sido sorprendido en una abrumadora, en una terrible lujuria. Ahora, ¿has sido sorprendido y alcanzado por alguna lujuria de algún tipo en tu vida? Confías en pecado. O tú tenías un historial limpio, un caminar con Jesús admirable. Tal vez tú eras conocido y considerado como un siervo virtuoso. O eres conocido por ser alguien enamorado de Jesús. Pero algún día el diablo te puso en la mira y apuntó y descargó su infernal arsenal de dardos de fuego sobre ti. Quizás tú tuviste una falta que fue adulterio, quizás es la pornografía, o quizás tienes vicios que ocultas delante de nosotros, delante de los hermanos, incluso de tu propia familia. Pero tu pecado puede ser expuesto o ha sido expuesto, y tal vez ahora sientes que no vales nada para Dios. O alguno podría decir: yo no tengo pecado como ese en mi vida. Yo nunca he sido un adúltero, yo nunca he matado a nadie. Porque lo primero que dice: yo no he matado a nadie. Pero ¿qué tal si hablamos de la madre de todos los pecados? La incredulidad. ¿Cuánta incredulidad hay en nuestras vidas? Y puedo decirles que mucha, cuando veo que en su vida hay llamados, pero usted todavía no da respuesta. Yo no puedo ir a despertarlo a su casa el domingo por la mañana y decirle: levántate que es día de ir a adorar a Dios. Pero tú sabes que tienes un llamado, tú sabes que necesitas alimentarte. Sin embargo, te está costando. No es mi responsabilidad, es la suya de darle respuestas a Dios. ¿Cuántos saben eso? Ok. Tal vez estás en depresión, tienes miedo, tienes ansiedad. Pero déjame decirte,
No importa cuál sea tu iniquidad, no importa cuál sea tu pecado, no hay pecado en tu vida que pueda causar que Dios pierda el interés por ti si Él ya te ha llamado. ¿Sabes por qué? Porque tú eres posesión de Dios. Tú eres posesión de Dios. Amén. Aunque David despreció al Señor cometiendo adulterio, escucha esto, el Señor no se fue de él. Aló. Las escrituras nos dicen que Jehová, que el Señor envió a Natán a David en 2 Samuel 12:1. Dice que Dios envió a Natán, al profeta. ¿Estaba interesado Dios en David todavía? No envía a Dios muchas veces el Natán a tu vida. No te habla Dios. ¿Por qué lo hace? Aunque tú lo sigas rechazando, ¿por qué lo hace? Porque Dios sigue interesado en lo que Él compró. Y Él lo compró a precio de sangre, como todos lo sabemos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo saben? Ok, qué bueno que pudieran asumirlo en sus vidas, que pudieran comprenderlo no solamente mentalmente, sino que eso fuera el motor que le da fuerza a su vida cada día. Dios me compró a precio de sangre. Dios me compró a pesar de que nadie daba nada por mí. Dios me compró aunque yo no valga un centavo. Dios me compró y ahora soy posesión de Él y nada hará cambiar eso. Amén. Mire, mientras Moisés fue desafiado por una zarza ardiente, David fue confrontado por un profeta. Natán le señaló y dijo: tú eres el hombre que ha pecado, tú has cometido adulterio. ¿Y qué respondió David? Y esa es la respuesta que se espera de usted hoy. Él dijo: contra ti, solo contra ti he pecado. Mire, no dijo contra Betsabé ni contra Urías Eteo. El gran problema de nosotros es que entendemos que no es nada, pero espere que me diga algo. ¿Cuántos son así? Aquí son muy palomitas, pero en la casa no se lo aguanta nadie. ¿Sí? ¿Son así? Espere que me diga algo para que vea que ya le tengo la respuesta lista. Y uno le va a decir algo y uno dice: calma, huracán, calma. Parece el tigre o la tigresa. ¿Cuántas tigresas hay aquí? Levanten la mano. Mire, David sufrió horribles consecuencias por su pecado, pero Dios lo guardó a través del sufrimiento. Pasó por una gran tribulación. Después de que Natán confrontó a David, él dijo al rey: escucha esto, Jehová también ha redimido tu pecado. Wow, wow. ¿Cómo es eso? A mí como que no me gusta mucho esa idea. Mata a uno, es adúltero y todas esas cosas, y Dios a él sí lo perdona. Y a mí, diga: a mí también, porque Él me ha comprado, porque Él quiere que yo vaya detrás de sus promesas. Amén. En realidad, mis amados hermanos, David estaba siendo preparado para un ministerio aún mayor después de su caída. La voz de David se oyó en la tierra como nunca antes después de eso. Después de eso, David fue más grande. Y no estoy diciendo que usted debe pecar para que Dios lo levante. Lo que le estoy diciendo, que aunque el diablo le haya engañado, Dios hará mucho más contigo si tienes un corazón contrito y humillado. Hoy necesitamos reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra Dios. Amén. Yo no sé cuánto tiempo llevo, porque hace rato no me avisan, pero hoy como que tienen que aplazar el almuerzo. Ok, permítame decirle esto. El hecho es que Dios nunca te dejará. Si tú te enredas en pecados,
Él te enfrentará, te confrontará cara a cara con convicción y una palabra profética, una palabra del cielo. Si tú has pecado, lo primero que Dios hará será traer una palabra hacia ti. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa palabra? Yo he dicho muchas veces que yo no soy profeta, nunca me he autoproclamado como profeta, pero ahora yo sé que sirvo como profeta a muchos de ustedes, porque yo soy ese Natán en esta mañana. Permítame pensar un poco así. Y quiero decirte que si tú confiesas y abandonas tu pecado, si confías en que Dios guardará sus promesas contigo, tú no solamente estarás perdonado y restaurado, sino que vendrán a tu vida frutos dignos de arrepentimiento, y Dios estará siempre ahí. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado, porque tú costaste mucho, costaste la vida, la sangre de su Hijo. Él no va a permitir que lo que Él compró, el diablo venga y se lo lleve, perdón. No me miren mal, ya casi voy por la mitad. Un personaje que nosotros conocemos, que creo que ha hecho algo peor que Moisés y que David, fue Pedro, ¿cierto que sí? Porque una cosa es salir corriendo como lo hizo Moisés, y otra cosa es hacer ese pecado de David, pero lo peor fue negar a Cristo. Pedro hizo algo muy feo. Él incluso renegó del Señor. Pero déjame decirle, las promesas en el nuevo pacto, en este tiempo en el que nosotros estamos, son maravillosas, porque Dios mismo se compromete con nosotros, porque Dios ha hecho promesas genuinas. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que su Santo Espíritu morará en nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido llevarnos a su presencia. Él ha prometido, Él, ningún hombre, Él, Dios mismo ha prometido. Si tú tienes un pecado, mi amado hermano, que te acosa, o estás convencido que nada puede librarte de ese hábito que tienes, ese mal hábito que tienes, permíteme decirte que Dios te ha traído para darte libertad de esas cosas. No lo digo como que yo lo prometo, Él lo ha prometido. Si tienes una aflicción, Él ha prometido: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Yo quiero tener un amigo así de vencedor. ¿Usted? Yo quiero tener a Jesús de mi lado. Dios ha prometido vencer todos nuestros pecados. Miqueas 7:19 dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La palabra sepultar quiere decir tirar abajo o conquistar. El Señor promete humillar y matar todos nuestros hábitos pecaminosos y conquistar las fortalezas que el enemigo ha podido alcanzar en nuestra vida, y lo hará a través de la fe y el verdadero arrepentimiento. Amén. Dios ha prometido causar en nosotros un caminar santo. Dios ha prometido que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. ¡Qué maravilla! El creador del cielo y de la tierra se acercará a mí. ¿Quién soy yo para que Él se acerque a mí? Ciertamente nada. Como la niebla que un día está y mañana no. Pero Él quiere acercarse a mí. ¿Podemos entender eso, iglesia? ¿Puede recibir eso en su corazón? Dios se acercará a cada uno que se acerque a Él para hacer realidad esas promesas en nuestras vidas. Yo no soy un pastor que me guste predicar promesas y promesas y promesas, pero eso no significa que no hable de esas promesas, porque entonces negaría la verdad del evangelio que aquí está escrita para la bendición de su santo pueblo. ¿Cómo sería una vida sin ilusión y sin promesas? ¿Para qué viviríamos como cristianos si no tenemos fe en sus promesas? ¿Creen en las promesas del Señor? Ok. Tú puedes pensar: yo quiero ser libre.
de todo mi pecado. Yo quiero ser libre de mis hábitos inmundos. Yo quiero ser libre de mis adicciones. Yo quiero ser libre de mi lujuria. Yo quiero ser libre de todas estas cosas. Pero no tengo la fuerza de voluntad para dejar mi pecado. Y el Señor responde: yo os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. No dice ninguna otra cosa que Él hará. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo va a hacer? Él o usted. Él. Pero usted dará respuestas a esto. Ezequiel 36:25 he leído. Él ha prometido nunca desamparar sus posesiones. O sea, nosotros. El Señor nos castiga por nuestros pecados, pero nunca abandonará su descendencia. Salmo 89, versículos 31 en adelante dice: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, mas no quitaré de él, del pueblo, mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Está hablando de todo el pueblo de Dios nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Es usted nacido de nuevo? Para usted esa promesa. Él tal vez tenga que, no tal vez, Él seguramente hará que tú recibas tu enmienda, tu corrección por tu pecado, pero Él no te dejará. Él no te abandonará, porque aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él estará con nosotros. Amén. Él ha prometido entonces también poner temor en nuestros corazones. Dice: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Quiero hablar directamente ahora a aquellos que luchan con pecados secretos, pecados desesperados, con aquellos que están fatigados espiritualmente. Mi amado hermano, lo único que te mantiene alejado de la victoria en Cristo, es tu incredulidad. Si tú no crees en las promesas de Dios, si tú no crees que en el poder de Dios, definitivamente hay incredulidad en tu vida, y déjame decirte que eso sí te alejará por siempre de Él. Si no has podido creer en la verdad del Evangelio, tú no tienes un lindo futuro. Dios ha prometido darte todo el poder que tú necesitas para obedecer su palabra. De hecho, Él te ha dado estas promesas de su pacto para que dejes de intentar superar tus pecados por tus propios medios. Ayer hablaba con una persona y me decía: pastor, es que yo no quería hablar con usted estas cosas porque es que me da pena molestarlo. Es que yo no quería hablar estas cosas porque es que también uno no quiere que sepan las cosas de su vida, como si se las pudiéramos esconder a Dios. Es terrible eso, mis amados. ¿Sabe cuál es la clave para entender el nuevo pacto en el que nosotros vivimos? La clave es entender que Dios no tiene fronteras o límites. Amén. Nosotros limitamos al Señor con nuestros pensamientos limitados, pero Él nos ha prometido en su pacto quitar las cadenas o limitaciones que nosotros ponemos en Él. Ya casi estoy terminando, de verdad, pero permítame recordar la historia vieja una vez más del jardín del Edén. Mire, Satanás utilizó la ilimitada naturaleza de Dios para seducir a Adán y Eva. Les explico. Él les dijo: ustedes pueden ser como Dios. Él no tiene fronteras, Él no tiene límites, y así pueden ser ustedes. Así les dijo Satanás a ellos. De este engaño nace la falsa doctrina que dice que cualquier cosa que puedas concebir, la puedes hacer. Si tú puedes imaginarlo, puedes lograrlo. ¿Han escuchado eso? Y para irnos más cercanos, si puedes decretarlo, si puedes visualizarlo, es tuyo. ¿Sabe? Eso es una mentira muy similar a la que el diablo le dijo. Es la misma mentira la que el diablo le dijo a Adán y Eva. Y por eso Dios tuvo que enviar algo. Primeramente, antes que Cristo, envió la ley. ¿Cuántos saben qué es la ley? Hablemos de la ley mosaica.
Dios envió eso. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mostrarnos, de revelarnos en nuestra propia carne, que esta carne es imposible, le es imposible agradar a Dios, que le es imposible cumplir los mandamientos de Dios. Para eso nos ha enviado Dios la ley. Cristo también vino a revelar que cualquier creyente confiado puede entrar en la promesa del pacto, porque su palabra dice: yo seré tu Dios. Y cuando hablamos de que Dios es nuestro Dios, el problema es que no entendemos que Dios no tiene limitaciones. ¿Cuántos están aquí todavía? Levanten la mano los dormidos. Mire, tú puedes pensar que tu cónyuge inconverso nunca vendrá a Jesús, pero Dios dice: tú me estás limitando. ¿Por qué? No porque tengamos ese poder para detener la voluntad de Dios, sino que nosotros no podemos ver a qué Dios pertenecemos. Por eso tampoco podemos creer en sus promesas. Así que, mi amado hermano, Dios no tiene fronteras, Dios no tiene ningún límite. Amén. Puede ser en tu casa, con tus hijos, incluso con tus seres queridos inconversos, y Dios puede destruir el deseo de aborto en alguna persona. ¿Sabe? Una vez alguien me dijo, una chica me dijo: yo no veo otra solución, yo tengo que abortar. Wow. Y yo le expuse bíblicamente todas las razones delante de Dios para que no cometiera ese asesinato. Pero ella decía: puede ser que yo sea una rebelde. Escuche esto. Mire lo sucio, lo terrible del pecado. Mire la consecuencia del pecado. Ella decía: sea lo que sea, yo he tomado una decisión. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! He escuchado mujeres decir y hombres decir: no me importa si sea lo que sea, si Dios estuvo presente el día que yo hice un pacto con esta mujer, con este hombre, yo me voy a divorciar, a mí no me importa nada. ¡Qué soberbia! ¡Qué ignorancia! ¡Qué ceguera! Pero ¿cuántos de esos están allá afuera que necesitan una palabra de parte de Dios? Que necesitan escuchar las promesas de parte de Dios. Y déjeme decirle, no porque sean promesas no tenemos que decirlas. Diremos y hablaremos de esas promesas. ¿Saben por qué? Porque son palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que tiene el poder para cambiar las almas. Amén. Entonces, tenemos que rendirnos a las fieles promesas de Dios. ¿Cuántos creen eso? Nosotros necesitamos creer. ¿Cuántos necesitan creer? Necesitamos creer más de lo que hoy creemos. Yo sé que algunos de ustedes han tenido experiencias con Dios. Yo sé que Dios a algunos de ustedes les ha respondido cosas impresionantes. ¿Cuántos levantan? Esta vez sí quiero que levanten la mano. ¿Cuántos levantan la mano y dicen: Dios me ha respondido cosas impresionantes? Yo ya me daba por perdido, yo ya me daba por muerto, yo ya me daba por abatido, yo ya me daba por olvidado de Dios, yo me daba por perdido completamente, pero Dios ha restaurado mi vida. Yo veo aquí personas a las cuales me da mucho gusto ver. Yo he visto hombres y mujeres restaurados por el poder de Dios. Yo he visto hombres, o yo he escuchado mujeres decir: yo no quiero saber nunca más de ese hombre. Y hoy estar sentados aquí porque Dios ha obrado. Pero creamos en las promesas que Él hace. Yo no vengo a venderle promesas. Yo no estoy aquí para aumentar su ánimo. Yo estoy aquí para decirle que se acerque a las promesas de Dios, porque Dios no miente. Dios es fiel, y lo que Él ha prometido cumplirá en nuestras vidas. Amén. Mientras estés enfrentando tu propia lucha, mi amado hermano, recuerda que el Señor no dejará, no te dejará. Él te ha llamado su amigo y todavía tiene el poder y la propiedad tuya. Todo lo que Él pide, como les decía hace un momento, es un corazón arrepentido.
un corazón contrito y humillado y una confianza absoluta en sus promesas. Debes de considerar algo así. Él nunca te dejará, pero tal vez tú sí quieras dejarlo. Y eso es dureza de corazón. Y es triste tener que decirles esto, pero en estos últimos días he visto mucha dureza de corazón en algunas personas con las que he tratado. Qué triste es ver que Dios ha llamado a alguien. Qué duro es ver que Dios ha llamado a alguien y que ese alguien pudiera estar sirviendo. Y qué triste pasar por al pie de esa persona y ni siquiera es poder decirle: ven, sirve aquí, porque su corazón no tiene el deseo, porque su corazón está más entregado al pecado. Qué triste es eso, ver que Dios ha invertido tanto y tanto y tanto en muchas vidas y esas vidas no le dan respuestas. Yo espero, hermanos, que no sueltes este mensaje sin pedirle a Dios un cambio en tu actitud. Yo quiero pedirle al Señor y espero que usted le dé respuestas a Dios a esta palabra: acércate a mis promesas. Si estás abatido, si estás cansado, si sientes que ya no hay solución para tu vida, el consejo de Dios para ti hoy es: acércate, acércate a mis promesas. Tú eres del Señor. Si eres un nacido de nuevo, Él tiene un propósito contigo. Él quiere conducirte a esos pastos frescos y verdes. A veces suena como que uno, no sé si, perdonen que me esté alargando. Permítame decirles algo que no tenía ni siquiera planeado decirles. En algunas oportunidades a nosotros como pastores nos gustaría decir lo que nunca nadie antes ha dicho. Y nos gustaría no decir lo que a nosotros nos parece que no conviene. Y eso es limitar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque los que han estado durante muchos años aquí, algunos años aquí, entenderán que esta no es mi forma de predicar, el decirle a ustedes: ánimo, busquen promesas. Yo quiero ir a algo, siempre he tratado de llevar una predicación muy ligada a la Biblia para que Dios revele cosas, pero hoy quería hacerlo de una forma mucho más sencilla. No que esté entrando en el ofrecimiento. ¿Entienden eso? No es que les quiera ofrecer a ustedes cosas. Yo lo que les quiero mostrar es que en la palabra de Dios hay cosas que igual, aunque parezcan que hayan perdido popularidad, porque muchos han abusado de promesas a los hombres, eso no quita que nosotros tengamos también que repetir las promesas de Dios. ¿Cuántos entienden eso? No podemos evitar las promesas de Dios en nuestras vidas y no las vamos a evitar. En este día les invito en el nombre de Jesús y como un consejo de parte de Dios les digo: acérquense a las promesas de Dios. Porque si esas promesas pueden caer en su corazón, yo sé que como Moisés fue levantado, como David fue restaurado, como Pedro fue perdonado, así Dios lo hará con usted. Así Dios lo hará con usted. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y usted? Usted también es hijo de Dios, ¿sí o no? Si usted es hijo de Dios, estas promesas son para usted. Él te hará pastorear por pastos frescos, buenos, por aguas frescas. Él levantará tu vida. Él no miente. Amén. ¿Quieren creerle a Dios? Él es santo. Sus promesas, por lo tanto, son santas. Amén. Él es santo. Por lo tanto, sus promesas son santas. No importa que algunos hayan abusado de sus promesas, nosotros creeremos y nos acercaremos a las promesas del Señor. Amén. Pongámonos.